Y ahora con nosotros nuestro apreciado hermano y amigo, el reverendo William Soto Santiago. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Leemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 15 al 24, donde dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entender. Nuestro tema para esta ocasión es: apartados de toda especie de mal. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Dios creó al ser humano para que estuviera apartado de toda especie de mal. Por eso en el huerto del Edén, Dios le dijo al ser humano, Adán, que no comiera del árbol de ciencia del bien y del mal, porque Dios creó al hombre para vivir siempre sirviendo a Dios y para que se mantuviera apartado del mal. El bien y el mal están representados en dos personas o personajes muy importantes. El mal está representado en el diablo y el bien está representado en Jesucristo nuestro Salvador. Por eso el mal está representado en el árbol de ciencia del bien y del mal, y el bien está representado en el árbol de la vida, que es Jesucristo nuestro Salvador. Ambos tienen un reino. El diablo tiene su reino, el cual es llamado el reino de las tinieblas, del cual el diablo es su príncipe, su rey. Por eso le ofreció a Cristo los reinos de este mundo, los cuales desde la caída del ser humano en el huerto del Edén cayeron en las manos del diablo, y por consiguiente el diablo influye en los reinos terrenales. El reino del maligno es llamado el reino de las tinieblas, y el maligno del diablo es llamado el príncipe de las tinieblas y también llamado el príncipe de este mundo. Vean las palabras de Cristo
en San Juan capítulo 12, verso 31, donde él dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y ahora vean cómo aquí Cristo habla del diablo como el príncipe de este mundo, y habla de este mundo y dice: ahora el juicio de este mundo, ahora es el juicio de este mundo. Luego en el capítulo 14 de San Juan también Cristo dice en el verso 30: no hablaré mucho con vosotros, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Nuevamente identifica al diablo como el príncipe de este mundo. Luego, en el capítulo 16 de San Juan también nos dice en el verso 7 al 11: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahora vean cómo Cristo menciona al diablo como el príncipe de este mundo, porque el ser humano, cuando pecó en el huerto del Edén, cayó cautivo en el reino de las tinieblas, el reino del príncipe de las tinieblas, y el príncipe de las tinieblas es el diablo. Y así como en Egipto, cuando el pueblo hebreo estaba en Egipto, todo hebreo que nacía en Egipto nacía como un esclavo del faraón y del reino del faraón. Y todo ser humano que nace en la tierra, desde la caída del ser humano en adelante, nace como un esclavo en el reino de las tinieblas, el reino del maligno. Pero así como Dios libertó al pueblo hebreo por medio de su ángel, el ángel de Jehová, el cual se manifestó en el profeta Moisés, y a través del profeta Moisés hizo la obra del éxodo, la liberación del pueblo hebreo, la salida del pueblo hebreo del reino del faraón, de ese imperio egipcio. El reino del faraón representa el reino de las tinieblas, el reino del diablo, y faraón representa al diablo. Ahora, en el segundo éxodo, que es el que Cristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, hecho carne, lleva a cabo con su obra de redención en la cruz del Calvario, luego saca libres del reino de las tinieblas a todos los hijos e hijas de Dios, a todos los que están escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero, y los lleva a la tierra prometida del bautismo del Espíritu Santo y los coloca dentro de la tierra prometida del reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Vean aquí en Colosenses capítulo 1, verso 12 en adelante, dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y así como el pueblo hebreo, cada familia sacrificó un cordero en la víspera de la Pascua, y por consiguiente es el cordero pascual,
y colocó su sangre sobre el dintel de los postes de los hogares hebreos, de las puertas de los hogares hebreos, para la preservación de la vida de los primogénitos de esa familia, de cada familia hebrea. Porque vendría durante la noche de la Pascua la muerte sobre todos los primogénitos en Egipto, y lo único que libraría a los primogénitos de morir esa noche era la sangre del Cordero Pascual aplicada en el dintel de los postes de las puertas de los hogares hebreos, para lo cual tuvo que morir aquel Cordero Pascual. Y ahora lo único que libra a los primogénitos de Dios escritos en el cielo de la muerte del alma, de la muerte segunda, que es el lago de fuego, en donde serán echadas las almas de aquellos que no han salido del reino de las tinieblas y que no han venido al reino glorioso de Cristo, recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador. Las personas que no han recibido a Cristo están condenadas y sentenciadas a ser echadas en el lago de fuego después del juicio final. El lago de fuego es la segunda muerte, donde serán echados todos los que aparezcan en el juicio final como culpables y serán condenados, y allí serán quemados, porque es un lago de fuego. Serán quemados en cuerpo, espíritu y alma. Por lo tanto, hay fuego físico y fuego espiritual también, para quemar a todos aquellos que no se apartaron del mal, por cuanto no se apartaron del reino de las tinieblas, del reino del maligno, y por consiguiente permanecieron en el mal. Por eso en Malaquías capítulo 4 nos dice de la siguiente manera, y vamos a leerlo: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, o sea, los quemará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Por lo tanto, no quedará ni el abuelo, ni el hijo, ni el nieto tampoco. Eso será durante el tiempo de la gran tribulación, que corresponde a los 3 años y medio de la semana número 70 de Daniel. Los últimos 3 años y medio, los cuales son el tiempo en que los juicios divinos caerán sobre los malos, los que hacen maldad, conforme a esta profecía, y serán quemados con fuego atómico, fuego volcánico y todo otro tipo de fuego, como el fuego de los combustibles que usan los seres humanos. Por lo tanto, será un día terrible para la raza humana, un tiempo terrible de 3 años y medio, donde los juicios divinos van a caer sobre la tierra. Eso será la ira de Dios cayendo sobre la raza humana, sobre todos aquellos que no se arrepintieron de sus pecados, no recibieron a Cristo como su Salvador, no lavaron sus pecados en la sangre de Cristo, no fueron bautizados en agua en su nombre y no recibieron el Espíritu Santo, y por consiguiente no obtuvieron el nuevo nacimiento, y por consiguiente no salieron del mal y no salieron del reino de las tinieblas, y por consiguiente el juicio divino que va a ser derramado sobre el reino de las tinieblas caerá sobre todos los que estarán en el reino de las tinieblas. Pero ¿qué será de los creyentes en Cristo, nacidos de nuevo en el cuerpo místico de Cristo, en el reino de Cristo? Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada,
y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies. En el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ahora vean lo que será de los malos, porque no se apartaron del mal, no se apartaron del camino del maligno, del reino del maligno. No quisieron ser libres por Cristo, no quisieron ser libertados del reino de las tinieblas para ser colocados en el reino de Cristo. Y por consiguiente, el juicio divino que caerá sobre el reino de las tinieblas, el reino del maligno, destruirá a todos los que estarán en el reino de las tinieblas. Cuando una persona en tiempo de guerra se encuentra en una ciudad que va a ser destruida, si tiene un poquito de inteligencia y sabe que va a ser destruida esa ciudad, ¿qué es lo que hace? Se va de esa ciudad a otra que no vaya a ser destruida. Eso mismo fue lo que le dijeron los ángeles, los arcángeles Gabriel y Miguel, a Lot: sal de esta ciudad, vete lejos al monte, porque vamos a destruir esta ciudad. Y ellos no se daban prisa en salir. ¿Ven? Y aún los ángeles los tomaron de las manos, los sacaron fuera a ellos, a Lot y a su familia, y dijeron a Lot y a su familia: huye al monte, no mires hacia atrás, ni te detengas tampoco. ¿Ven? Porque cuando se está en tiempo de peligro, hay que salir del lugar donde está el peligro. Si la persona se detiene, puede perecer. La esposa de Lot miró hacia atrás, pensando en todo lo que dejaba allá atrás: años de trabajo y de lucha. Se hicieron ricos y tuvieron una posición importante en esa ciudad. Pero ¿de qué le vale al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? De nada le sirve. Ella miró hacia atrás, hacia el mundo que iba a ser destruido, porque su corazón estaba allá, y se convirtió en una estatua de sal. Pero Lot y sus dos hijas continuaron hacia adelante. O sea que uno no puede detenerse porque alguien se queda atrás. El juicio divino la alcanzó a la esposa de Lot. ¿Saben cómo se llamaba la esposa de Lot? La señora Lot. Y perdió la bendición de la vida física. La vida física es la cosa más grande que el ser humano tiene. Pero más grande que eso es la vida eterna. Por lo tanto, si la persona no se aparta del mal mientras vive en esta vida terrenal temporera, la persona pierde el derecho a vivir eternamente en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador, con un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, como el cuerpo glorificado de nuestro amado Salvador Jesucristo. Vean toda la bendición que pierde la persona que no sale del reino de las tinieblas para apartarse del mal y entrar en el reino del bien, el reino de Jesucristo, nuestro Salvador, que es el reino del bien y de la vida eterna. Por lo tanto, es importante que toda persona comprenda que ha venido a este planeta Tierra con libre albedrío para hacer la decisión más importante de su vida, que es recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, para que Cristo le perdone y con su sangre Cristo lo limpie de todo pecado
y sea bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautice con Espíritu Santo y fuego y obtenga el nuevo nacimiento. Nazca así del agua y del Espíritu y entre al glorioso reino de Jesucristo nuestro Salvador, que es el reino de luz, de paz, de esperanza, de felicidad y vida eterna. Así que el que no recibe a Cristo como Salvador, vean todas las cosas que se está perdiendo. Se pierde una vida eterna, pierde el derecho a vivir eternamente y pierde la bendición de tener un cuerpo eterno, joven y glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador, porque no quiso vivir eternamente. ¿Por qué no quiso vivir eternamente? Porque no quiso apartarse del mal, ni del reino del mal, que es el reino de las tinieblas, el reino del maligno. Cristo, hablando en San Juan capítulo 3, verso 16 en adelante, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo bueno, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y ahora, el que ama la verdad, ama lo bueno y ama la luz, viene a la luz, que es Jesucristo nuestro Salvador, el cual dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Y Jesucristo es la luz de la vida eterna. Tendrá Jesucristo, y por consiguiente Cristo producirá en él el nuevo nacimiento y le dará un cuerpo angelical, igual al cuerpo angelical que Jesucristo tiene. Vean, en San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Ve? El Verbo que era con Dios y era Dios es Jesucristo en su cuerpo angelical, por medio del cual Dios creó todas las cosas. Porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo? Por medio del Verbo, por medio de Jesucristo en su cuerpo angelical. Y en él estaba la vida eterna. Y por consiguiente, de él vino existencia, la vida de todas las galaxias, la vida del mundo visible, como también del mundo invisible. Del mundo invisible primero y luego del mundo visible. Todo fue creado por medio de él. ¿Y para quién? Para él. Vean, en Hebreos capítulo 1, San Pablo, hablando de Cristo y la forma en que Dios creó todas las cosas, dice:
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Ve? Fue por medio del Hijo de Dios, Jesucristo, en su cuerpo angelical, que Dios creó todo el universo. Fue todo creado por medio de Él. ¿Y para quién? Para Él. Él es el heredero de toda la creación. Él es el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora podemos ver cómo fue que Dios creó los cielos y la tierra, por medio del Verbo que era con Dios y era Dios, o sea, por medio de Cristo en su cuerpo angelical, en quien estaba Dios hablando y creando todas las cosas. Y fue por medio de Cristo en su cuerpo angelical que Dios habló a través de los profetas. Vean, en Zacarías capítulo 7, es importante saber quién es Jesucristo nuestro Salvador. Capítulo 7, verso 11 al 12, nos dice que el pueblo hebreo no quiso escuchar la voz de Dios. Vean, dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Vean, fue Jehová Dios el cual habló por medio de su Espíritu Santo a través de ¿quién? De los profetas. Fue Dios hablando por medio de Cristo en su cuerpo angelical a través de los profetas. Era el Espíritu de Cristo y el Espíritu es su cuerpo angelical. Ahora veamos lo que nos dice la Escritura en Colosenses capítulo 1, verso 15 en adelante. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Quién es Él? Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible y la imagen es el cuerpo angelical. La imagen suya es su cuerpo angelical, como la imagen de Dios es su cuerpo angelical, el cual es Jesucristo en su cuerpo angelical, llamado en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová, el ángel del pacto. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea que todo fue creado, Dios creó todo por medio de Jesucristo en su cuerpo angelical. ¿Y para quién creó todo? Para Jesucristo. Por eso es que Jesucristo es el heredero de toda la creación. Él es el heredero de Dios. Y nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Jesucristo, nuestro Salvador. Ninguna persona puede heredar nada de Dios. Ninguna persona puede heredar alguna cosa de parte de Dios, a menos que no sea por medio de Jesucristo. Tiene que heredar como coheredero con Cristo. No hay otra forma. Por lo tanto, la vida eterna, la persona la hereda de parte de Dios. ¿Cómo? A través
de Jesucristo. Vean, en 1 de Juan, capítulo 5, dice, verso 10 en adelante, 10 al 13 de 1 de Juan, capítulo 5, dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. ¿Ve? Por lo tanto, ninguna persona puede heredar la vida eterna a menos que no sea a través de Jesucristo. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en Jesucristo. Por lo tanto, Dios nos ha dado vida eterna y la obtenemos a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Porque para eso fue que Él vino a la tierra. Por eso es que Cristo en San Juan capítulo 10, verso 9, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Por lo tanto, será salvo el que entra por esa puerta que es Cristo, la puerta de la salvación y vida eterna, la puerta de la vida eterna. No hay otra forma para el ser humano obtener la vida eterna. Él dijo también, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿La luz de qué vida? De la vida eterna. Eso está en San Juan capítulo 8, verso 12. Y en diferentes escrituras encontramos que Jesús habla acerca de los que creen en Él y dice que reciben vida eterna. Vean, en San Juan capítulo 5, verso 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Cualquier persona puede decir, pero si yo estoy vivo, está vivo a una vida pasajera, a una vida temporera, pero no está vivo a la vida eterna, no tiene vida eterna la persona, excepto aquellos que han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, porque han creído la palabra de Cristo y lo han recibido como su único y suficiente Salvador. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Por lo tanto, no será juzgado en el juicio final y no será echado al lago de fuego, que es la segunda muerte, sino que tiene vida eterna y vivirá con Cristo en su reino por toda la eternidad. Por eso es que Cristo ordenó a sus discípulos, luego de resucitado Cristo, a predicar el Evangelio a toda criatura. En San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, donde dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Solamente el ser humano puede hacer una de esas dos cosas. Al escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, creer y ser salvo. Creer en Cristo como su Salvador, pedir perdón a Cristo por sus pecados,
Cristo lo perdona y con su sangre lo limpia de todo pecado. Es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego y obtiene la persona la salvación y vida eterna. Nace a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Eso es para aquellos que hacen la decisión más importante de su vida, que es recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, porque creen al escuchar la predicación del Evangelio de Cristo. Pero los que no creen, dice Cristo, mas el que no creyere será condenado. No usó su libre albedrío correctamente para creer, sino que lo usó para ser incrédulo, porque toda persona o puede creer o puede ser incrédulo, creer o no creer. De eso depende la salvación de vida eterna para la persona cuando escucha la predicación del Evangelio de Cristo. Si no cree, es condenado y pierde la oportunidad de entrar al reino de Cristo y vivir eternamente con Jesucristo en su reino. Si cree, recibe la bendición y privilegio de entrar al reino de Cristo y vivir con Cristo por toda la eternidad en un cuerpo eterno y glorificado. Por lo tanto, la decisión más importante que el ser humano tiene para hacer es recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Si la decisión que hace es no recibir a Cristo, pues recuerden que esa decisión lo llevará al lago de fuego, en donde dejará de existir en cuerpo, espíritu y alma. Pero el que ha hecho la decisión correcta de recibir a Cristo, esa decisión lo lleva al reino eterno de Cristo y por consiguiente a la vida eterna, para vivir por toda la eternidad. Por eso toda persona que ha recibido a Cristo tiene la bendición más grande, porque la bendición grande, más grande es la vida física, pero una bendición más grande que esa es la vida eterna. Por lo tanto, hemos recibido una bendición grande, la vida física terrenal, que nos da la oportunidad de hacer contacto con Cristo, en quien está y es la vida eterna, para recibir una bendición mayor, la vida eterna. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede llegar a Dios a menos que no sea a través de Jesucristo. Jesucristo es el sacrificio de la expiación por el pecado del ser humano. Recuerden, Abel se acercó a Dios con un sacrificio de un animalito y Dios lo recibió y fue agradable ante Dios. Caín no llevó el sacrificio por el pecado, sino que lleva frutos del campo, y no agradó a Dios. Y por consiguiente el pecado estaba en Caín y Dios lo vio, pero no vio pecado en Abel, porque él llevó el sacrificio por el pecado y sus pecados estaban perdonados y cubiertos con la sangre de ese sacrificio. Abel recibió la bendición de Dios, aunque murió. Él resucitó cuando Cristo resucitó. Caín, encontramos que al matar a su hermano Abel, fue condenado por Dios y su pecado
no fue perdonado porque él no tuvo un sacrificio por el pecado. Por lo tanto, lleva miles de años en la quinta dimensión, que es el infierno, a donde también fue Judas Iscariote. Y todos los incrédulos de todos los siglos pasados y los incrédulos de este siglo en el cual nosotros vivimos. Pero los creyentes van al paraíso cuando su cuerpo físico muere y luego regresarán cuando Cristo en su segunda venida haga su obra de reclamo y resucite a los muertos creyentes en Él en cuerpos glorificados y eternos y nos transforme a nosotros los que vivimos. Y entonces todos seremos eternos físicamente. Todos habremos obtenido la inmortalidad física, que es lo que la ciencia ha estado buscando y los conquistadores españoles estuvieron buscando, la inmortalidad. Estaban buscando la fuente de la juventud para obtener la inmortalidad, pero no la consiguieron. Pero la fuente de la juventud es Cristo. Él es la fuente del agua que salta para vida eterna. Por lo tanto, toda persona que ha recibido a Cristo como Salvador ha tomado del agua de la vida eterna y por consiguiente tiene vida eterna. ¿Y dónde están esas personas? Aquí estamos dándole gracias a Dios por Cristo, la fuente del agua de la vida eterna. Y tenemos la fe y la esperanza de volver a vivir una nueva vida física en un nuevo cuerpo físico, eterno, inmortal y glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Porque hemos dado una mirada de fe a Jesucristo y su sacrificio realizado en la cruz del Calvario. Ese sacrificio es nuestro sacrificio por nuestros pecados. Él es la expiación nuestra. Él ha expiado nuestros pecados. Por lo tanto, tenemos vida eterna. Vean, vamos a continuar leyendo aquí en San Juan, capítulo 5, 1 de Juan, capítulo 5, verso 12, dice, estábamos en el verso 11 donde dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que quiere la vida eterna y busca la vida eterna, tiene que saber que la vida eterna está en Cristo y a través de Cristo es que la puede obtener. Si en algún país algún médico o algún científico descubriera algún medicamento que le extendiera la vida a la persona por 100 años o 500 años, las personas estarían viajando a ese país y llevando todo el dinero que tienen. Porque dirían, con este cuerpo que tengo, solamente podré vivir unos 100 años, pero si consigo que me vendan o me den ese producto, ese medicamento, y yo obtenga 500 años más de vida, en 500 años yo recupero todo lo que yo tengo, lo cual se lo voy a dar a ese científico. Irían millones de seres humanos, comenzando desde los grandes líderes políticos y todos los multimillonarios. Entonces no habría lugar para los pobres. Estaría lleno de los ricos, dando su dinero para vivir 500 años más. Y eso sería un buen negocio para una persona
dar todas sus riquezas por 500 años más de vida. Ignorante y tonto sería el que no diera todas sus riquezas para obtener 500 años más de vida. Ahora Cristo dijo: ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. San Mateo capítulo 16, versos 26 al 28. Ahora, si es tonto e ignorante la persona que no daría todas sus riquezas por 500 años más de vida, cuánto más ignorante y tonto es el que no rinde su vida a Cristo para que Cristo le dé no 500 años más de vida, sino le dé vida eterna. El que no lo haga se está perdiendo la bendición más grande, la vida eterna. Está perdiendo la inmortalidad para su alma y la inmortalidad física en un cuerpo físico glorificado. Por lo tanto, tenemos que ser inteligentes espiritualmente hablando para estar con nuestro futuro bien asegurado con Cristo en la vida eterna y en su reino eterno. Y ahora, ¿quiénes han asegurado su futuro eterno en la vida eterna con Cristo en su reino eterno? Pues ustedes son personas sabias, personas inteligentes que se han apartado de toda especie de mal y han entrado en el reino del bien, al reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Ustedes son personas sabias, sabias en Dios y en la sabiduría y con la sabiduría de Dios. Si alguno todavía no ha recibido a Cristo, ya en estos momentos, al escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, ha creído en su alma en Cristo. Y por consiguiente, se ha cumplido en usted las palabras de San Pablo. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y con el corazón se cree, porque la fe está aquí, en el alma, en el corazón. Y con la boca, pero con la boca se confiesa para salvación. Por lo tanto, al escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, Dios, por medio del Evangelio de Cristo, crea en el corazón de la persona esa fe para creer en Cristo como su único y suficiente Salvador. Y la persona, por cuanto tiene libre albedrío, está llamado a confesar públicamente a Cristo como su Salvador, a dar testimonio público de su fe en Jesucristo como su Salvador. Y por consiguiente, se le otorga, se le da la oportunidad a las personas que den testimonio público de su fe en Cristo, que confiesen con su boca a Cristo como su único y suficiente Salvador, porque con la boca se hace confesión para salvación. Por lo tanto, en estos momentos, los que no habían recibido a Cristo como Salvador, pero que han escuchado la palabra de Cristo, el Evangelio de Cristo, y han creído en sus almas, porque Dios ha creado por su palabra creadora esa fe en su corazón para creer en Cristo, pueden hacer su confesión pública de su fe en Cristo, levantando su mano para testimonio y como testimonio de que han creído en Cristo y lo reciben como su único y suficiente Salvador. Y yo estaré orando por ustedes para que Cristo les reciba en su reino y
les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado. Y puedan ser bautizados en agua en su nombre y puedan recibir el Espíritu de Cristo y obtener el nuevo nacimiento y nacer así en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador, y así asegurar su futuro eterno en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador. Pueden levantar su mano los que han escuchado y han creído de todo corazón y ahora confiesan públicamente a Cristo como único y suficiente Salvador. Dan testimonio público de su fe en Cristo. Pueden levantar su mano y yo estaré orando por ustedes en esta ocasión. Pueden también ya pasar a la frente para orar por ustedes en esta noche, para que Cristo les reciba, les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado, y pueden ser bautizados en agua en su nombre y Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento, y así tengan asegurado su futuro eterno en la vida eterna con Jesucristo en su reino eterno. Dios tiene muchos hijos e hijas aquí en esta congregación que han venido porque el Espíritu de Dios les ha traído para escuchar la predicación del Evangelio de Cristo y recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Para eso es que el Espíritu de Dios los ha traído aquí. Para eso es que usted ha venido. Ese ha sido el anhelo, el deseo del alma suya, porque el alma suya desea vivir eternamente en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador. El ser humano es alma viviente, pero tiene un espíritu que es un cuerpo espiritual de otra dimensión, y tiene un cuerpo físico que es temporero, que es mortal. Pero lo más grande es el alma de la persona, porque eso es en realidad lo que es la persona, alma viviente. ¿De qué le vale al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Porque el Hijo del Hombre, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Por lo tanto, no hay recompensa que el ser humano pueda dar por su alma, por la salvación de su alma. Ya Cristo pagó el precio de nuestra salvación y ahora Él ofrece y otorga gratuitamente la salvación y vida eterna a todos aquellos que lo reciben como su único y suficiente Salvador. Cristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mas el que me negare, yo también le negaré delante de mi Padre. Nadie quiere que Cristo lo niegue delante de su Padre Celestial, pues Cristo va a negar a todo aquel que lo ha negado delante de los hombres. Todo aquel que no lo ha recibido como Salvador, Cristo no le recibe en el reino celestial. El que le da la espalda a Cristo aquí en la tierra, Cristo se le da en el cielo, delante de nuestro Padre Celestial. Pero el que confiesa a Cristo como su Salvador públicamente, el que lo confiesa delante de los hombres, Cristo lo confiesa delante del Padre Celestial, y la persona recibe la bendición de entrar al reino de Dios, para vivir eternamente en el reino de Dios con Jesucristo nuestro Salvador.
Por lo tanto, la decisión más grande que el ser humano puede hacer en su vida es recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Estaremos dando unos minutos en lo que pasan todos los que necesitan pasar porque ya han creído en sus almas, en sus corazones, en Cristo como su Salvador. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. Por lo tanto, les falta hacer confesión pública, dar testimonio público de vuestra fe en Cristo, recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pueden continuar pasando para orar por ustedes en esta noche, para que Cristo les reciba, les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado y les bautice con Espíritu Santo y fuego, y así produzcan ustedes el nuevo nacimiento, nazcan a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Recuerden que es una mirada de fe a Cristo lo que les da la salvación y vida eterna. Y es dar la espalda a Cristo con incredulidad lo que condena al ser humano y lo destina a la muerte eterna en el lago de fuego. Pero nadie quiere ir ni ser echado en el lago de fuego. Decimos que Dios nos libre de ir a ese lugar tan terrible. ¿Y cómo nos libra Él? Por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Es la única forma en que el ser humano puede ser librado de ser condenado y echado en el lago de fuego. No hay otra forma para evitar ir al lago de fuego. Solamente hay una, y es Jesucristo, recibiendo a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y luego, pues nos veremos en la eternidad con cuerpos eternos y glorificados y jóvenes, viviendo en el reino glorioso de Jesucristo, nuestro Salvador. Y allá ustedes me dirán, aquella decisión que hice de recibir a Cristo como mi Salvador fue lo que me dio la bendición de la vida eterna. Y por eso estoy aquí en la vida eterna, en el reino eterno de Cristo, viviendo con Cristo y con todos los creyentes en Cristo. Allí les veré en la eternidad en cuerpos eternos a todos ustedes. Pueden continuar pasando, los niños también de 10 años en adelante pueden pasar para recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Vamos a dar unos segundos y luego oraremos por los que ya han pasado. Dios tiene mucho pueblo en la ciudad de Guatemala, ciudad Guatemala, y en toda la República de Guatemala. Por lo tanto, Él está llamando y juntando todos esos hijos que Él tiene. Los está trayendo a los pies de Jesucristo, nuestro Salvador, para darles vida eterna, para que podamos vivir por toda la eternidad con Cristo en tu reino eterno. Dios tiene muchos hijos e hijas en esta audiencia, aquí sentados en esta congregación y también en pie a la parte de atrás y aquí a la frente también. El nombre de ustedes está escrito en el cielo, en el libro de la vida, y por eso es que ustedes están en esta noche aquí
escuchando la predicación del Evangelio de Jesucristo, nuestro Salvador. Y por eso es que en esta noche Él ha estado llamándolos, y la Escritura dice: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Es que Él te llama para perdonar tus pecados y con su sangre limpiarte de todo pecado, y que seas bautizado en agua en su nombre, y Él bautizarte con Espíritu Santo y fuego y producir en ti el nuevo nacimiento. Porque el que no nazca de nuevo, el que no nazca del agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Para eso hay que recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, y ser bautizado en agua en su nombre, y Él nos bautiza con Espíritu Santo y fuego, y obtenemos el nuevo nacimiento. Nacemos a una nueva vida, a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, si oyes hoy su voz, los que todavía no han venido, no endurezcas tu corazón. Él está llamándote acá en lo profundo de tu corazón. Él está llamándote directamente ahí en tu alma para darte salvación y vida eterna. Él te ama. Él ha colocado tu nombre en el libro de la vida, y Él quiere que tú vivas eternamente en su reino. Él no quiere que tú perezcas. Él quiere que tú vivas por toda la eternidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan capítulo 3, verso 16. Él vino y murió en la cruz del Calvario por mí. ¿Y por quién más? Por cada uno de ustedes también, para darnos la salvación y vida eterna. Porque Él no quiere que nos perdamos. Él quiere que vivamos eternamente con Él en su reino eterno y glorioso. Por lo tanto, no endurezcas tu corazón. Abre tu corazón, recíbele como tu Salvador. Él te perdonará y con su sangre te limpiará de todo pecado, y te colocará en su reino eterno. Y así tendrás la fe y la esperanza de una vida eterna con Cristo en su reino eterno. Tendrás la fe y esperanza de volver a vivir, pero un cuerpo eterno y glorificado con Cristo en su reino eterno. Si esta vida en este cuerpo mortal y temporero es tan buena, ¿cómo será en un cuerpo eterno y glorificado? Es algo tan grande que no hay palabras para expresarlo. Pero hay fe en tu corazón, en tu alma y en mi alma, en mi corazón, para creerlo. Por lo tanto, los que están sentados y Dios les ha hablado a su corazón, a su alma, y los ha llamado, y tienen esa lucha de que si se levantan o no se levantan para recibir a Cristo, diga: yo quiero vivir eternamente con Jesucristo en su reino. Por lo tanto, yo me levanto y recibo a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Y pasa al frente y se acaba la lucha. Y usted obtiene la victoria y recibe salvación y vida eterna. Y así usted tendrá la seguridad de que volverá a vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad. Por lo tanto, nuestro tema, el cual ha sido apartados de toda especie de mal, ve, la forma de apartarnos de toda especie de mal es apartándonos del maligno y de su reino y entrando al reino de Cristo.
acercándonos a Cristo, recibiéndolo como nuestro único y suficiente Salvador. Y en su reino están todas las bendiciones, todas las cosas buenas para aquellos que lo reciben como su único y suficiente Salvador. Todavía estamos esperando por los que faltan por pasar. Unos segundos y ya estaremos orando por los que ya han pasado. Vamos a estar puestos en pie mientras llegan los que faltan por pasar. Unos segundos y ya oraremos por todos los que ya han pasado. Todo el que quiera vivir eternamente y todavía no ha recibido a Cristo, puede pasar al frente y así dará testimonio público de su fe en Cristo, como testimonio público de su fe en Cristo. Unos segundos y ya oraremos por todos ustedes. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Repitan conmigo esta oración los que han pasado. Señor Jesucristo, vengo a ti reconociendo que tú eres el único Salvador, reconociendo tu primera venida y tu sacrificio en la cruz del Calvario. Reconozco que tú llevaste mis pecados cuando estuviste allí en la cruz del Calvario. Tu muerte fue por causa de mis pecados. Señor Jesucristo, reconozco que tu sangre es la única que puede limpiarme de todo pecado y que tú eres el único que puedes perdonar mis pecados. Señor Jesucristo, reconozco que tú eres el sacrificio por mis pecados. Señor Jesucristo, te ruego perdone mis pecados. Te ruego me limpies con tu sangre de todo pecado. Señor Jesucristo, doy testimonio público de mi fe en ti. Yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesucristo, salva mi alma, te lo ruego. En tus manos encomiendo mi alma. En tu nombre eterno y glorioso, yo te lo ruego, Señor Jesucristo, y te ruego me bautices con Espíritu Santo y fuego y produzcas en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino, quiero vivir eternamente contigo en tu reino. Oh Señor Jesucristo, salva mi alma, te lo ruego. En tus manos encomiendo mi alma. En tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo, te lo ruego. Amén y amén. Y ahora repitan conmigo: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Cristo les ha recibido, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Ustedes han escuchado la predicación del Evangelio de Cristo y han creído de todo corazón. Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ustedes me dirán: he creído con todo mi corazón, con toda mi alma en Cristo, lo he recibido como mi Salvador, pero me falta ser bautizado en agua en su nombre
para cumplir su mandato por completo. ¿Cuándo me pueden bautizar en agua en el nombre del Señor Jesucristo?, me preguntarán ustedes. Por cuanto ustedes han creído con toda vuestra alma, con todo vuestro corazón en Cristo como vuestro Salvador, bien pueden ser bautizados en agua lo más pronto posible. Pregunto al ministro, al reverendo Esteban, si hay agua. Hay agua, hay bautisterios, hay ropas bautismales también, Por lo tanto, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo esta misma noche, porque han creído en Jesucristo con todo vuestro corazón. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes, dándoles testimonio de nuestro tema, apartados de toda especie de mal. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean con ustedes y sobre ustedes, desde ahora y para siempre. Inclinemos nuestros rostros. Padre nuestro que estás en el cielo, ante tu presencia vengo, trayendo ante ti todas estas personas que han recibido a Cristo, tu Hijo amado, como su único y suficiente Salvador. Recíbeles en tu reino, bautízales con Espíritu Santo y fuego, y Dios eterno, bendíceles grandemente en tu reino. Y a sus familiares, tráelos también a los pies de Jesucristo, para que reciban la salvación y vida eterna, y vivan eternamente con ellos en tu reino. Padre, te lo ruego todo en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, mi Salvador. Amén y amén. Que las bendiciones de Cristo continúen con cada uno de ustedes, desde ahora y para siempre, para toda la eternidad. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo. Con nosotros nuevamente el reverendo Esteban. Que el Señor Jesucristo nos bendiga poderosamente. Todavía continúa la reunión. Las damas que han recibido a Cristo van a ser bautizadas aquí a mi mano derecha, donde están los ministros para bautizar. Los varones que recibieron a Cristo estarán siendo bautizados donde están los bautisterios aquí.